en nombre del patronato y de la Dirección General de la Fundación, les doy la más querida bienvenida y les agradezco su presencia hoy aquí, en este acto sobre Unión Europea y Estado de Derecho, coorganizado por la Fundación Ramón Areces y sobre todo por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y muy en especial a su presidente Manuel Pizarro, así como un agradecimiento muy especial a Ana Fernández Tresguerres y Rosario Silva, auténticas factotum de este ciclo de conferencias con la Real Academia. Es un honor para nosotros colaborar con la Academia en temáticas relacionadas con el derecho, disciplina que la Fundación está promocionando en los últimos años. En este sentido, también quiero subrayar la figura de María Emilia Casas, brillantísima jurista, quien asesora en estos temas al Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación. En efecto, la Fundación Ramón Areces está promocionando no solo becas en Derecho y Derecho de la Unión Europea, sino proyectando estudios jurídicos en publicaciones de la Fundación. Estas conferencias bianuales en la Fundación son, que duda cabe, la guinda del tratamiento de estas cuestiones. El tema de hoy justifica plenamente la vocación de la Fundación de fomentar la transversalidad y de interrelacionar unas disciplinas con otras, para así poner de relieve la gran interconectividad que hoy en día se impone en el mundo de la academia y que es necesario presentarlo a la sociedad española en general. En la mesa redonda intervienen, a quienes agradezco también vivamente su presencia, Dimitri Berberov Ayuda, vicepresidente del Tribunal Supremo, Daniel Calleja Crespo, viejo amigo de esta Fundación, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, y Patricia Álvarez González, abogada de Estado y letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los presentará mucho más en profundidad Rosario. Modera, y voy a presentar al presentador, modera Rosario Silva, abogada de Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y agente del Reino de España ante dicho tribunal. Subdirectora general que fue de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional, miembro del Grupo de Reflexión de la Comisión sobre el futuro del sistema jurisdiccional de la Unión Europea, juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2003 a 2021, habiendo ejercido la presidencia de la Sala 2 y la Sala 1, así como la vicepresidencia de dicho tribunal. Con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación organizamos 2 mesas redondas anuales coordinadas por Rosario y por Ana Fernández Tresguerres. La próxima, si no me equivoco, tendrá lugar el día 3 de diciembre. El año pasado los coloquios se centraron en los temas de Europa en el contexto geopolítico global, nuevos retos, sigue siendo actualidad, habrá que repetirla, tal como van las cosas, y España en la Unión Europea, la experiencia de 3 embajadores. La mesa redonda de hoy lleva por título Unión Europea y Estado de Derecho. La Unión Europea se basa en una serie de valores y principios que son comunes a los Estados miembros y a su vez propios de la Unión y que se encuentran recogidos en la actualidad en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Entre estos valores se encuentra de forma primordial el Estado de Derecho. El valor Estado de Derecho forma parte de la identidad misma de la Unión y se concreta en una obligación jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros. Una reflexión final sobre la importancia cardinal, la significación y la actualidad de la vigencia permanente de los valores tanto a nivel individual como a nivel de sociedades y tanto a nivel nacional como internacional. En la Fundación estamos tratando de edificar y fortalecer la primacía esencial de los valores en el devenir de nuestras sociedades. Hace pocos días, por ejemplo, el filósofo norteamericano Michael Sandel, profesor de Harvard, nos señalaba la importancia y significación de las cuestiones éticas en relación con el desarrollo de un tema tan actual como la inteligencia artificial. La aceleración histórica del desarrollo de nuestras sociedades y de las relaciones internacionales y los conflictos asociados nos obligan a replantearnos y fortalecer los valores esenciales que conforman nuestra idiosincrasia individual y colectiva. Por ello es tan interesante la mesa redonda de hoy, ya que el Estado de Derecho y el respeto a sus normas son esenciales para encuadrar los valores fundamentales. Qué duda cabe que la Unión Europea representa para todos nosotros
la garantía y el respeto de estos valores y su circulación jurídica. Sin más dilación, le doy con mucho gusto la palabra a Rosario Silva. Muchísimas gracias, Raimundo, y muchísimas gracias a la Fundación Ramón Areces por acogernos una vez más en esta magnífica casa y por la colaboración que presta de forma incondicional a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Como acaba de decir Raimundo, hoy vamos a tratar de un tema de actualidad no solamente para los juristas, sino para todos los ciudadanos de la Unión. La relación existente entre la Unión Europea y el valor Estado de Derecho. Como ha dicho Raimundo, la Unión se fundamenta en una serie de valores y principios recogidos actualmente en el artículo 2 del TUE y, a su vez, dentro de estos valores y principios se encuentra el valor Estado de Derecho. Para hablarnos de este tema tenemos a tres grandes especialistas, tres personas que han dedicado una parte muy importante de su vida al derecho de la Unión y a la Unión Europea en general. Voy a presentarlos por orden de intervención. En primer lugar, Patricia Álvarez González, que es abogada del Estado y desde hace 11 años es letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la que he trabajado yo durante 8 años de forma muy estrecha. Patricia va a referirse con carácter general a lo que es la jurisprudencia del Tribunal en materia de Estado de Derecho. En segundo lugar, Dimitri Berberov-Ayuda, que es el actual vicepresidente del Tribunal Supremo de España, que también en su momento fue letrado del Tribunal de Justicia y que, por tanto, también tiene un conocimiento directo de lo que es el derecho de la Unión y que va a centrar su intervención en explicar uno de los aspectos esenciales del valor Estado de Derecho, que es la independencia judicial como elemento esencial de la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a que tu causa sea oída por un juez independiente e imparcial preestablecido por la ley. Y, por último, Daniel Calleja, que es el actual director general del Servicio Jurídico de la Comisión, lleva en la Comisión Europea desde el año 86, es decir, desde nuestra adhesión, por tanto, ha pasado por todas las direcciones generales más variadas, empezó en el Servicio Jurídico y acaba ahora en el Servicio Jurídico, y él nos va a hablar de lo que es propio de la Comisión como guardiana de los tratados, es decir, de los mecanismos que tiene la Unión Europea para garantizar que los Estados miembros respetan el Estado de Derecho. Y sin más, voy a darle la palabra a Patricia para que nos exponga su punto de vista sobre la jurisprudencia del Tribunal en materia de Estado de Derecho. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosario. Lo primero, por supuesto, agradecer a la Fundación Ramón Areces haberme invitado a participar en esta mesa redonda sobre Unión Europea y Estado de Derecho. Bueno, me toca a mí dar el pistoletazo de salida en esta materia, así que mi intervención va a ser efectivamente una pequeña introducción al tema importante y voy a abordar fundamentalmente los elementos que caracterizan la naturaleza de los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea y luego voy a hacer una especial referencia a los elementos que configuran el Estado de Derecho, que es uno de los valores en los que se fundamenta la Unión. En esta materia es obligado partir del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que señala que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Añade el artículo 2, estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la igualdad entre mujeres y hombres. Lo primero que hay que decir es que los tratados constitutivos de las comunidades europeas no contenían una mención expresa a ninguno de estos valores. Es en el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, cuando se hace una referencia expresa a algunos de esos valores, en concreto a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. En particular, en el preámbulo del Tratado de Maastricht se establece que los Estados miembros confirman su adhesión a estos principios. Y luego, en el artículo 6, apartado primero, se establece ya la idea de que la Unión se basa en estos principios y de que estos principios son comunes a los Estados miembros. Esta referencia se mantiene y se amplía, como hemos visto en el texto vigente, en los términos establecidos en el artículo 2. ¿Quiere esto decir que antes de Maastricht el respeto de estos valores y más concretamente el respeto del Estado de Derecho era algo ajeno a la Comunidad Europea?
Bueno, pues no exactamente, porque hay que tener en cuenta que antes de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y antes de la firma de los Tratados de Roma por los que se constituyeron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, tuvo lugar la creación del Consejo de Europa mediante el Tratado de Londres de 1949. Esta organización, como es sabido que tiene por objeto la cooperación entre países europeos, ya puso de relieve o puso de manifiesto que el respeto del Estado de Derecho era esencial para una cooperación en Europa. Prueba de ello es que en el artículo 3 del Tratado de Londres se establecía y se establece la obligación de todos los miembros del Consejo de Europa de respetar el Estado de Derecho. Y por su parte, el artículo 4 de ese mismo tratado imponía el respeto al Estado de Derecho como una condición para poder ser miembro del Consejo de Europa. Pues bien, teniendo en cuenta que los 6 estados que constituyeron inicialmente las comunidades europeas y los que posteriormente se adhirieron a los mismos eran miembros del Consejo de Europa, pues resulta que de facto la integración europea se produce entre países que compartían el respeto y la garantía de los principios democráticos básicos, fundamentalmente del Estado de Derecho. Por lo tanto, en definitiva, el Tratado de Maastricht lo que hace es confirmar lo que se había consagrado en el Tratado de Londres, ratificando el compromiso de las instituciones europeas con los elementos esenciales del sistema político común a los diferentes Estados miembros y, fundamentalmente, con el Estado de Derecho. El reconocimiento de los valores enunciados en el artículo 2 como definitorios de la identidad de la Unión se encuentra no solamente en el artículo 2, sino también en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que forma parte de las disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión. Y no solamente en el tratado, también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea encontramos una referencia a estos valores, concretamente en el preámbulo, donde se señala que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y, cómo no, del Estado de Derecho. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos que caracterizan la naturaleza de los valores reconocidos en el artículo 2. Bueno, pues en primer lugar, estos valores definen la identidad de la Unión Europea. Esto se establece claramente en el artículo 2 y además ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia en numerosas sentencias, entre ellas las sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría contra Parlamento y Consejo y Polonia contra Parlamento y Consejo. En segundo lugar, estos valores encuentran su fuente en los valores comunes reconocidos y aplicados por los Estados miembros en sus propios ordenamientos jurídicos que la Unión Europea hace propios. Es decir, la obligación de respeto de estos valores alcanza tanto a los Estados miembros como a las instituciones de la Unión. En tercer lugar, son valores que todos los Estados miembros deben reconocer, respetar y promover no solamente en el momento de su adhesión a la Unión Europea, sino durante todo el tiempo de su permanencia en la misma. Efectivamente, por una parte, el respeto por parte de un Estado europeo de los valores reconocidos en el artículo 2 es una condición sine qua non para poder ingresar en la Unión Europea. Es decir, no es que la pertenencia a la Unión Europea imponga la exigencia de respetar y garantizar los valores reconocidos en el artículo 2, sino que simplemente no es posible la entrada de un Estado candidato en la Unión Europea sin que dicho Estado respete ya antes de dicha entrada los valores del artículo 2. Y así lo establece claramente el artículo 49 del Tratado, cuando dice que cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión Europea. Por otra parte, el respeto de los valores del artículo 2 no solamente debe darse en el momento de la adhesión, sino que es una exigencia permanente a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, como hemos señalado, los Estados miembros deben respetar estos valores y continuar respetándolos durante todo el tiempo de su permanencia en la Unión Europea. Puesto que, como ha señalado el Tribunal de Justicia en las sentencias citadas de 16 de febrero de 2022, el respeto de estos valores no puede reducirse a una mera obligación que un Estado candidato esté obligado a cumplir para adherirse y de la que pueda exonerarse tras su adhesión. Y de todo ello se sigue, como así ha señalado el propio Tribunal de Justicia, que el respeto por un Estado miembro de los valores reconocidos en el artículo 2 constituye un requisito para poder disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los tratados a dicho Estado miembro. Y en este punto es obligada la cita de la sentencia República de 20 de abril de 2021, que precisamente con relación al valor del Estado de Derecho introduce el llamado principio de no regresión al señalar que un Estado miembro no puede modificar su legislación de modo que dé lugar a una reducción de la protección de ese valor. Y por último,
Como última característica de estos valores, pues los valores del artículo 2 se concretan en principios que comportan obligaciones jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso significa ni más ni menos que el artículo 2 no constituye una mera enunciación de orientaciones o de intenciones de naturaleza política, como se ha señalado el Tribunal de Justicia en las citadas sentencias de 16 de febrero de 2022. El respeto por parte de todos los Estados miembros de los valores reconocidos en el artículo 2 es esencial, puesto que, como ha dicho el Tribunal de Justicia, la Unión Europea se sienta en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con los demás Estados miembros y reconoce que estos comparten con él los valores comunes a los que se refiere el artículo 2 del Tratado. Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores y, por lo tanto, en el respeto del derecho de la Unión que los aplica. Esta idea fundamental la estableció por primera vez el Tribunal de Justicia en el dictamen 2/13 y luego ha sido recogida reiteradamente en una multitud de sentencias y sentencias, pues como llamamos nosotros, sentencias de principios, como la sentencia de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, la sentencia ACMEA, la sentencia LM o las citadas sentencias de 16 de febrero de 2022. Por ello, la violación o el riesgo de violación por parte de un Estado miembro de alguno de estos valores no afecta únicamente al Estado miembro en cuestión, sino que repercute en todos los Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos, que es la base de la cooperación entre los distintos Estados y de la existencia misma de la Unión Europea, en la propia naturaleza, por lo tanto, de la Unión y en los derechos de los ciudadanos que derivan del derecho a la Unión. Por ello, cuando un Estado miembro adopta medidas que comprometen las obligaciones que le incumben para garantizar el respeto de alguno de los valores establecidos en el artículo 2, como por ejemplo el Estado de Derecho, es necesario que la Unión pueda defenderse y defender este valor y, en su caso, sancionar el incumplimiento a través de los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico de la Unión pone a su disposición, materia esa que abordará fundamentalmente Daniel Calleja. Vamos a centrarnos ahora en los elementos que configuran el valor del Estado de Derecho. Bueno, pues si pensamos ahora qué es el Estado de Derecho, cuáles son los elementos que configuran este valor, yo creo que a todos nos viene a la mente, sobre todo, el sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, que es la base fundamental. Nos viene a la mente otra serie de principios, como los principios de separación de poderes, el control jurisdiccional de la actuación de los poderes públicos por parte de órganos jurisdiccionales que sean independientes de los poderes legislativo y ejecutivo, la tutela judicial efectiva ante dichos órganos, de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, o los principios de legalidad, seguridad jurídica, prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y el respeto a los principios de igualdad y de participación de los ciudadanos en la vida política. ¿Os suenan estos principios, me imagino? Son todos los principios que se recogen en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 9 de la Constitución. Pues bien, estos elementos que en nuestro ordenamiento jurídico configuran el valor del Estado de Derecho son los mismos que constituyen el núcleo duro del Estado de Derecho en el ámbito de la Unión Europea. No puede ser de otra manera, puesto que, como hemos dicho, son valores comunes a todos los Estados miembros. Y ello se desprende claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Así, el Tribunal de Justicia ha señalado que un Estado de Derecho exige, ante todo, el respeto del principio de supremacía de la ley, sentencia Valancius, y también el respeto del principio de legalidad, sentencia Comisión contra Cas Suchi di Fruta, y las diversas manifestaciones o expresiones particulares del principio de legalidad, que tiene especial importancia, como sabréis, en el ámbito sancionador. En ese sentido, en la sentencia de Cibet y otros, el Tribunal de Justicia ha señalado que resulta de las exigencias de este principio de legalidad que las facultades represivas no pueden ejercitarse excediéndose de los límites legales dentro de los cuales una autoridad está facultada para actuar con arreglo al derecho de su Estado miembro, lo cual, dice el Tribunal, es esencial para garantizar el Estado de Derecho. También se ha referido el Tribunal de Justicia al principio de legalidad de los delitos y de las penas, otra manifestación particular del principio de legalidad, que, como dice el Tribunal, exige que la ley defina claramente los tipos delictivos y las penas que llevan aparejadas, y que es un principio que es aplicable no solamente con relación a los delitos, sino también con relación a las infracciones de carácter no penal. Sentencias BV o sentencias CGS, Belgium y otros. También se ha referido en este ámbito al principio de legalidad tributaria, que, como declaró el Tribunal, exige que toda obligación de pago de un impuesto y todos los elementos esenciales que definen las características fundamentales de este estén previstos por la ley.
En sentencias como la sentencia Meridionale Industria Salumi y otros y la sentencia Allen-Opkit, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de seguridad jurídica constituye también un elemento esencial del Estado de Derecho. Este principio exige en particular que los justiciables puedan conocer con exactitud y sin ambigüedad sus derechos y obligaciones, lo cual implica más concretamente que para ser oponibles a los justiciables, las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar el derecho de la Unión sean claras, precisas y previsibles en cuanto a sus efectos. De esta manera, las exigencias de previsibilidad y de precisión constituyen una expresión particular del principio de seguridad jurídica y, por ende, integran el valor del Estado de Derecho, como también lo es la exigencia de irretroactividad de la ley penal, como así lo ha señalado el Tribunal de Justicia en la sentencia Lin. Son igualmente esenciales para garantizar el Estado de Derecho el principio de prohibición de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, sentencia OES contra Comisión, y, como no, el principio de separación de poderes, al que se ha referido el Tribunal de Justicia en numerosas sentencias, en particular en relación con la independencia judicial, como por ejemplo en las sentencias Coval-Covas o en la sentencia Open Bar Ministeri. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que la existencia misma de un control judicial efectivo para garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión es inherente a un Estado de Derecho, sentencia de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses. Este control judicial efectivo alcanza tanto a las instituciones de la Unión Europea como a los Estados miembros. Efectivamente, por una parte, las instituciones de la Unión Europea están sujetas al control de la conformidad de sus actos con el derecho de la Unión, los tratados, el derecho derivado y los principios generales del derecho, como señaló el Tribunal de Justicia en sentencia Polonia contra Comisión. Este control jurisdiccional se lleva a cabo por el Tribunal de Justicia a través de los recursos de anulación y el recurso de omisión, por los cuales el Tribunal de Justicia controla la actividad y la inactividad de las instituciones de la Unión Europea. La Unión es también una unión de derecho porque sus Estados miembros están también sujetos a un control jurisdiccional en cuanto a la conformidad de sus actos con el derecho de la Unión, y este control se lleva a cabo a través del recurso por incumplimiento, que puede ser incoado por la Comisión o por los Estados miembros, aunque este supuesto es verdaderamente excepcional. Y, por último, la Unión es una unión de derecho en la que los justiciables tienen derecho a impugnar judicialmente la legalidad de cualquier resolución o de cualquier otro acto nacional por el cual se les aplique un acto propio de la Unión. Es decir, la configuración de la Unión como una unión de derecho implica que los justiciables tienen derecho a hacer valer los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a su favor ante los órganos jurisdiccionales que tienen por objeto o que tienen encomendado garantizar la plena aplicación del derecho de la Unión en los distintos Estados miembros y la tutela judicial de tales derechos. ¿Cuáles son esos órganos jurisdiccionales? Bueno, pues aparte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales, como así lo establece el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, órganos jurisdiccionales nacionales que cuando aplican el derecho a la Unión pues actúan, son tribunales europeos, de hecho. El artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia en numerosas sentencias y también ha sido objeto de recursos por incumplimiento, y el Tribunal de Justicia ha señalado con relación a este precepto que concretiza el valor del Estado de Derecho y que impone a los Estados miembros una obligación específica, que es concretamente garantizar que los órganos jurisdiccionales nacionales que tienen que pronunciarse sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del derecho de la Unión cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva, que no son otras que las previstas en el artículo 47 de la Carta, fundamentalmente las exigencias de independencia judicial y del tribunal establecido por la ley. Esas exigencias se configuran así como un elemento esencial del Estado de Derecho en la Unión, como lo señaló el Tribunal de Justicia en sentencias como la sentencia Valancius o la sentencia Getting Noble Bank. No voy a referirme a estas exigencias, puesto que es una materia que va a abordar Dmitry Berberov. Lo único que diré es que las dos exigencias que han sido, como he dicho, objeto de numerosas sentencias, independencia judicial y tribunal previsto por la ley, ambas exigencias persiguen el respeto de los principios fundamentales de supremacía de la ley y de separación de poderes, puesto que en el núcleo de cada una de ellas se halla el imperativo de preservar la confianza que el Poder Judicial debe inspirar en el justiciable y la independencia de ese poder frente a los demás poderes, lo cual es esencial para salvaguardar el Estado de Derecho, como ha dicho el Tribunal de Justicia en la sentencia Valancius. Efectivamente, sin tribunales independientes, puedes ir acabando ya. Sí, si no. Sería imposible garantizar el sometimiento de todos, incluidos los poderes públicos, a la ley, sometimiento que es la base del Estado de Derecho, y esto me lleva ya a la última idea para terminar de configurar el Estado de Derecho. Si estamos hablando de que el Estado de Derecho, su base o la esencia es el sometimiento al ordenamiento jurídico, pues lógicamente para que el Estado de Derecho sea plenamente efectivo es necesario que ese ordenamiento jurídico cuya supremacía garantiza dicho Estado goce de legitimidad.
y para ello es necesario que ese ordenamiento jurídico responda a los principios democráticos, en concreto a los principios de democracia representativa, como se establece en el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea. Esta exigencia de legitimidad democrática alcanza tanto a las instituciones europeas como a los Estados miembros y exige fundamentalmente, primero, que los ciudadanos estén directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo; segundo, que los Estados miembros estén representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado de Gobierno y en el Consejo por sus gobiernos; tercero, que los Estados miembros se organizan de tal manera que sus gobiernos sean democráticamente responsables frente a sus parlamentos o frente a sus ciudadanos; cuarto, que la ley sea fruto de un proceso democrático con participación de todos los ciudadanos con capacidad para ella, en igualdad de condiciones y en un marco caracterizado por el pluralismo político y las libertades de pensamiento, opinión y expresión; y por último, y no menos importante, que se respeten los derechos fundamentales, derechos que, como ha señalado el Tribunal de Justicia en el dictamen 2/13, figuran en el corazón de la construcción jurídica propia de la Unión y cuyo respeto constituye un requisito de legalidad de los actos de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Le doy la palabra ahora a Dimitri Berberov. Bien, pues muchísimas gracias. Y yo también, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces, ¿no?, por acogernos en este magnífico auditorio, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, por supuesto, a Rosario Silva, amiga y jurista excepcional. Es un placer estar aquí con Patricia, con Daniel y, por supuesto, pues con todos ustedes. En fin, hablar sobre el Estado de Derecho y la Unión Europea, pues francamente es un tema de actualidad. Pero yo creo que yo lo hago, es un ejercicio que de vez en cuando pues, es una cierta reflexión, ¿no? ¿Cómo es posible que esa comunidad reducida de 6 estados, que surge en el año, sobre todo a partir de 1951, con el Tratado CECA, el de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, concebida en definitiva para el desarrollo de libertades económicas, libertades de movimiento, libertades, pero insisto, con un sustrato económico y, por supuesto, para preservar, digamos, la paz. ¿Cómo es posible que esa pequeña comunidad se haya convertido en una unión de derecho que aglutina a 450 millones de personas y que, en definitiva, bueno, con una divisa, ¿no?, basada en la unidos en la diversidad, y que, en definitiva, su carta de presentación es ser una potencia mundial en materia de derechos humanos? Bien, no tengo la respuesta, evidentemente, yo no tengo la respuesta a eso, pero sí que creo que habrá que encontrarla en claves geopolíticas y, sobre todo, de necesidades colectivas. Volviendo a 1951, el panorama era devastador, una Europa destrozada por la guerra, con millones de muertos, con pérdidas económicas y, sobre todo, lo más importante, con unos recelos importantes y una desconfianza que impedían, en definitiva, una reconciliación real. Bien, hay esos impulsos y entonces se pensó, bueno, pues precisamente en el año 51, oiga, vamos a hacer de esas dos materias primas, el carbón y el acero, que han sido precisamente uno de los elementos de discordia, pues vamos a hacer un elemento común para dinamizar la economía, el entendimiento, para preservar en definitiva. Luego vendrían otros hitos por todos conocidos, ¿no? El mercado interior, la ciudadanía de la Unión, un espacio en el que se dan la mano políticas de control de fronteras, asilo, inmigración, cooperación judicial, civil, mercantil, policial, en fin, quiero decir, el espacio de seguridad, libertad y justicia, una codificación de los derechos fundamentales, ni más ni menos, y, por supuesto, un reconocimiento, como ha expresado la génesis Patricia, del valor Estado de Derecho. Bien, en este panorama cambiante de necesidades surge precisamente ahora más que nunca la necesidad de hablar de Estado de Derecho y, por supuesto, de independencia judicial. Desde luego, en todo el desarrollo, tanto en la creación de esta formidable arquitectura institucional y jurídica que hoy en día es la Unión,
como en el desarrollo de los distintos hitos, ha tenido mucho que ver, evidentemente, el Tribunal de Justicia, que representa, en definitiva, el embrión de una idea revolucionaria: construcción de la Unión desde el derecho y por el derecho. Hablaba de necesidades. Bien, no podemos entender que las conquistas que implica el Estado de Derecho sean permanentes. La historia nos demuestra lo contrario. Creo que entender que está todo hecho supondría caer en una peligrosa, por decirlo de alguna manera, autocomplacencia que desde luego no conduce a nada. Por lo tanto, yo creo que en la preocupación sobre el Estado de Derecho tiene una posición destacadísima la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En esos valores que, como decía Patricia, son la razón de ser y el fundamento de la Unión Europea. Lo dice así el propio artículo 2. La Unión se fundamenta en esos valores de igualdad, de democracia, de libertad y, por supuesto, de Estado de Derecho, que no es un principio evanescente. Aquí viene un poquito lo que yo creo en la aplicación, o lo que yo creo percibir en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que también efectivamente nos la has relatado, ¿no? Efectivamente, oiga, es que aquí ya no estamos ante una mera orientación. Lo dice el Tribunal de Justicia. Estamos ante normas jurídicas obligatorias vinculantes. Es que, además, tiene un carácter dinámico, porque tiene un papel activo la Unión Europea y dice que lo patrocinará esos valores, concreto el Estado de Derecho, dice, en sus relaciones con el resto del mundo. Y tiene también una importancia interna en la Unión Europea. El ejemplo más claro, yo creo que Daniel nos hablará de eso, es de los informes anuales sobre la situación del Estado de Derecho que prepara la Comisión, que publica la Comisión y que, esto es así, no hay que ocultarlo, genera mucha expectación y alguna intranquilidad por los gobiernos de los Estados miembros. Son valores, efectivamente, de los Estados miembros, pero son valores de la Unión. Y yo creo que, en cierta medida, esos principios respecto a la separación de poderes, a la seguridad jurídica, a la libertad, en definitiva, al principio de legalidad, aglutinan efectivamente el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho ya, al positivizarse en el artículo 2, surge como una norma jurídica, como un principio, si me permiten, sustantivizado, en cierta medida, emancipado en cuanto a su proyección, a su valor jurídico, de estos otros valores que son evidentemente fundamentales. Y frente a ello, junto al artículo 2, camina también el artículo 19, muy importante desde la perspectiva del Tratado de la Unión Europea, muy importante desde la perspectiva de la independencia judicial. Miren, hablar de independencia judicial, de respeto institucional y de calidad democrática, yo creo francamente que son unos buenos elementos de diagnóstico de la situación del Estado de Derecho en Europa. Tensiones entre los distintos poderes del Estado, antes y después de Montesquieu, entre los distintos poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, siempre lo ha habido. Podríamos decir que es connatural, es tan antiguo como la propia civilización. En muchas ocasiones el Poder Ejecutivo se resiste a perder cierta influencia, cierto control del Poder Judicial. Hay muchas maneras. Insisto, esto es un tema histórico, o sea, hay que contextualizarlo en ese panorama. Yo no sé, vete a saber si será verdad, ¿no?, que Napoleón decía o se quejaba de que los jueces de instrucción igualaban su poder en la Francia de la época, o ciertos recelos, ¿no?, que se planteaban en Estados Unidos, los presidentes Jefferson, Madison contra el Chief Justice Marshall, ese que empujó, patrocinó, propugnó la famosa doctrina de los checks and balances, ¿no?, en el Tribunal de Estados Unidos. Vamos a ver, la propia existencia de un Tribunal de Justicia
ha generado muchos recelos. También, en cierta medida, en la actualidad, por las circunstancias actuales, tiene, digamos, la difusión de los medios públicos, por las redes sociales, etcétera. Pues parece que se está cuestionando la justicia con carácter general e incluso la legitimidad de los jueces, y se hace desde tribunas públicas, y parece instalarse un sentimiento de cierta impunidad entre algunos de sus autores. Hablo desde una perspectiva global, de verdad, hablo desde una perspectiva que es la que nos ocupa aquí, en el ámbito de la Unión Europea o incluso países aledaños a la Unión. La depuración, permítanme la expresión, de jueces incómodos a través de normas como, por ejemplo, la reducción de la edad de jubilación o a través, digamos, de actuaciones de carácter disciplinario, ciertamente que pueden ser dudosas. Es decir, esto ha existido siempre. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que, evidentemente, Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo del 96 al 21, decía, yo tengo mucho cariño, decía, la justicia es poco fotogénica. Y tenía razón, Y lo primero que hay que hacer, y creo que esto es necesario, es un ejercicio de autocrítica, que es muy estimulante, Y lo digo con total naturalidad. Vamos a ver, es que no se pueden entonces las decisiones judiciales criticar, expresar, analizar. Por supuesto que sí. O sea, la justicia no puede ser refractaria, por decirlo de alguna manera, a ese escrutinio público. No puede, porque lo impide el propio Estado de Derecho. Pero miren, hay muchísimas sentencias, me atrevería a decir cientos de sentencias, a nivel nacional en los distintos estados de la Unión, a nivel del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de Justicia, que diferencian lo que son ataques al Poder Judicial o a alguno de sus miembros con una crítica admisible en el marco de un debate de interés general sobre el funcionamiento del sistema general o sobre aspectos concretos, específicos, de asuntos con repercusión mediática. Lo que no tiene sentido es el señalamiento ad personam del juez. Eso no tiene sentido. Quiero decir, si se hace esto, en cierta medida, vamos a ver, la brújula institucional deja de apuntar al norte y esto es letal. Esto es letal, insisto, pero vuelvo a insistir, o sea, no se puede ser refractario a la crítica, ¿no? Dos ideas que a veces, con relación a todo este tema, se olvidan. Y una también la has mencionado tú, Patricia. La acción de los tribunales requiere la confianza de la opinión pública. Es una premisa de la cual no se puede prescindir. Dos, habrá de ser el propio Estado o alguna de sus instituciones quien de forma efectiva proteja a los jueces contra ciertos ataques, contra ciertas inmisiones, porque, entre otras cosas, el deber de discreción del juez hace que en muchas ocasiones aparezca una cierta fragilidad por su parte en la defensa de su independencia. Y, evidentemente, las instancias encargadas de su protección, empezando, insisto, por el Estado en general, no se puede desentender de esta obligación. No me voy a meter aquí en cuestiones, no vamos a entrar, evidentemente, son por todos conocidas, ¿no? Episodios que han ocurrido, evidentemente, en España, de señalamientos, de ataques al Poder Judicial y que, evidentemente, insisto, más allá de situaciones de ese análisis o esa crítica y que ha generado reacciones, pues, en fin, desde las oraciones judiciales a nivel internacional, el Consejo General del Poder Judicial, ayer mismo se emitió un comunicado por la Comisión Permanente, en fin, quiero decir, y cómo no, también de la propia Comisión Europea. En el informe de la Comisión Europea del año 24, leo literalmente, existe preocupación de esa presión indebida hacia el Poder Judicial, porque esto genera riesgo de que declaraciones públicas de gobiernos, políticos, puedan afectar a la confianza del público en la independencia judicial. Esto es el informe del año 2024 que está
por capítulos, digamos, por Estados miembros, y esto está referido precisamente a nuestro país. No voy a entrar en eso, pero es un tema global. La condena de Le Pen en Francia ha generado también comentarios de coup d'État, dictature de juge, en fin, ha habido efectivamente muchas reacciones. En Polonia, en el año 2016, sacaron un programa que se llama Kasta en la televisión pública, y cada episodio se narraban informes, presentación de historias de personas lesionadas por el Poder Judicial y sentencias controvertidas. En el ámbito anglosajón, ¿qué pasó con el tema del Brexit? Bueno, en el Daily Telegraph, 3 jueces con sus fotografías, enemigos del pueblo. ¿Por qué? Pues porque habían adoptado decisiones judiciales con relación al Brexit. Estados Unidos ya no vamos a hablar, no vamos a entrar, entre otras cosas porque estamos en el ámbito europeo, pero lean las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que tiene que explicar que durante más de 2 siglos se ha establecido que el juicio político a una respuesta a una sentencia judicial no es una respuesta apropiada al desacuerdo, que existen mecanismos de apelación, de revisión, etcétera, etcétera. Bien, quiero decir, no por su generalidad, estos ejemplos certifican efectivamente esa generalidad, no por eso este panorama debe entenderse que no es grave. Evidentemente lo es. Oiga, ¿y se puede hacer algo frente a esto? Bueno, sí, evidentemente, primero prudencia, contención, sentido institucional. Vale, pero ¿y si se hace? Pues yo creo que la Unión Europea y, por supuesto, la Convención de Roma y los 2 tribunales, Tribunal de Justicia y Tribunal de Estrasburgo, tienen las claves, por decirlo de alguna manera, las claves de la respuesta. La segunda precisión, es que esto es increíble que haya que seguir diciéndolo. La independencia judicial no es un privilegio del juez, es un derecho que garantiza las libertades de la ciudadanía. Es fundamental. Si esto no se entiende, no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia, diciendo la necesidad de que el Estado de Derecho y la independencia judicial es inherente al Estado de Derecho el control jurisdiccional. Sentencia de Asociación Sindical de Jueces Portugueses. Y yo creo, desde el punto de vista de la Unión Europea, cuando hablamos de Estado de Derecho, para poder entender realmente la realidad de todo esto, es que cuando se produce, en definitiva, o mejor dicho de otra manera, el grado de integración política, jurídica, cultural, social, entre los distintos Estados miembros, es enorme. En la actualidad es enorme, con todas sus diferencias. ¿Qué pasa? Que cuando hay una falla sistémica del Estado de Derecho en uno de ellos, se propaga en toda la Unión. Los efectos realmente son proyectados a toda la Unión, ¿no? Y esto genera evidentemente un auténtico quebradero de cabeza para la Unión, para sus instituciones, y genera la eclosión de una jurisprudencia que ha relatado Patricia, que está ahí, o sea, y que cada vez va a crecer. Yo creo que se va a fortalecer. Yo tengo esa intuición, creo que se va a fortalecer más. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque es importante mantener la independencia judicial como garante de los derechos, insisto, dentro de los Estados miembros, pero es que también dentro del ámbito de la Unión Europea, sin independencia judicial no hay cooperación. Exacto. El tema de las cuestiones prejudiciales, las prejudiciales del artículo 267, cuando un juez nacional tiene dudas sobre la aplicación, ¿qué interpretación dar al derecho de la Unión? Pues generalmente pregunta al Tribunal de Justicia a través de una cuestión prejudicial. Oiga, si no hay un órgano judicial independiente, pues mire usted, no le voy a responder, esas cuestiones prejudiciales. Esto que parece una cosa irreal, esto es real, porque la sentencia Comisión Polonia, de 5 de junio del año 23, ahí se declaró que efectivamente en un recurso de incumplimiento Polonia había vulnerado o había infringido determinadas obligaciones del Estado de Derecho. Entre otras razones porque había creado una sala específica, sala disciplinaria en el Tribunal Supremo y una sala de control extraordinario y de asuntos públicos.
que estaba encargada por el legislador polaco, esta sala que se llama así, de control extraordinario de asuntos públicos, a depurar todas las cuestiones relativas a la independencia judicial, al Estado de Derecho, desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva de la Unión. Esta sala planteó una cuestión prejudicial y 6 meses más tarde, después de la sentencia Comisión Polonia, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de diciembre del 23, le dijo simplemente: no le voy a responder. Es inadmisible, porque usted no es un órgano jurisdiccional, independiente e imparcial. Esto a mí me parece realmente muy ilustrativo, ¿no? Y bueno, y hay muchas cosas más. Nos hablarás luego del tema de los instrumentos. Yo simplemente, con un tema de actualidad, cuando se plantea todo el problema del Estado de Derecho en esta sentencia Comisión Polonia de 5 de junio del 23, oiga, tiene que haber una reacción por parte del tribunal y ahí se dictó por la vicepresidenta del Tribunal de Justicia, que era Rosario Silva, un auto importantísimo de medidas cautelares, provisionales. Oiga, rectifiquen ustedes o no apliquen su legislación hasta que nosotros nos pronunciamos. No hubo respuesta positiva, auto de una multa coercitiva posterior, una multa coercitiva de 1 millón de euros a Polonia por no cumplir el Estado de Derecho, cuidado, en el ámbito de la independencia judicial. Y esa multa coercitiva, yo siempre también me preguntaba, bueno, esto agua pasada no mueve molino. ¿Y qué habrá pasado? ¿Y qué habrá pasado? Pues ¿qué ha pasado? Sentencia de 5 de febrero del Tribunal General, 5 de febrero de este año. Me parece que han ratificado la condena, por decirlo de alguna manera, de casi 320 millones de euros a Polonia. Porque Polonia, saben que, bueno, rectificó su legislación y demás. Sí, pero hasta que lo hizo, ahí están. En fin, quiero decir que hay muchas cuestiones al respecto y en este sentido yo creo que el principio de cooperación leal, la confianza mutua entre los Estados miembros, entre los jueces, debe basarse precisamente en esos valores. Y esos jueces nacionales que plantearon pues el tema de la efectividad, de la eficacia directa del derecho comunitario en el 63, en Bang-Los, en Costa N, la primacía, en fin, no sé, Fratelli Constanzo en materia de responsabilidad, todos los grandes asuntos, ¿no? El propio Google Spain sobre el derecho al olvido, en fin, esos mismos jueces son jueces nacionales, los que en cooperación con el Tribunal de Justicia están obligados a preservar el Estado de Derecho. Por lo tanto, a mí la verdad que me genera, pues bueno, cierta inquietud o cierta, no sé cómo diría, perplejidad, ¿no? Que se hable muchas veces de activismo judicial cuando se plantean estas cuestiones, cuando el derecho de la Unión, en definitiva, tiene que primar sobre cualesquiera interpretaciones jurisprudenciales internas, procedan de donde procedan. Esto, quiero decir, es una jurisprudencia que está ya absolutamente desarrollada por el Tribunal de Justicia desde hace muchos años. En fin, por todo esto es curioso que el Tribunal de Justicia haya desarrollado en la protección de la independencia judicial como elemento nuclear del Estado de Derecho una jurisprudencia que afecta, hombre, aspectos que son muy estatales, muy de soberanía de los Estados miembros realmente. Oiga, ¿cómo va a hacer usted el nombramiento de sus jueces? ¿Cómo los va a cesar? ¿Qué causas de inhibición tienen, de recusación, de abstención? ¿Cómo funciona su régimen disciplinario? Quiero decir, estas son situaciones que bueno, pues van estableciendo una serie de balizas, de hitos, que permiten a los Estados miembros, en cierta medida, el cumplir esos estándares que establece la Unión y concretamente el Tribunal de Justicia en el ámbito del Estado de Derecho. Y, por supuesto, el mensaje a los legisladores. Principio de no regresión, sentencia república, es decir, usted puede avanzar en garantías del Estado de Derecho, pero no las puede restringir. Hay otra vía fuera de la Unión, pero hay mucha convergencia en el grado de protección. Es una vía muchísimo más atomizada, por decirlo de alguna manera. Y es que recientemente de todo esto se está hablando en la actualidad, pero vamos, en el ámbito académico en toda Europa. Llama la atención, incluso pues, en los ámbitos judiciales. Es decir, oiga,
las quejas de los jueces individualmente considerados, por ejemplo, que van a Estrasburgo, fuera de la Unión Europea, estamos hablando del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esas quejas que van allí los jueces porque han considerado que se vulneran derechos de la Convención como la libertad de expresión, el derecho a un proceso justo, la vida privada, etcétera, y son acogidas por el Tribunal de Estrasburgo, incluso, esto es la clave, incluso cuando están relacionadas o cuando esas vulneraciones son derivadas del ejercicio de la función judicial. ¿Están constituyendo realmente estándares de protección del Estado de Derecho? Fuera incluso de la Unión Europea. Bien, pues como digo, sobre esto se está escribiendo muchísimo. Pero insisto, hay muchas sentencias del Tribunal de Estrasburgo sobre todas estas materias. Concluyo ya. Yo creo que el panorama es un poco inquietante. Dicho esto, quiero ser optimista. Quiero ser optimista y creo que hay razones para serlo. En este sentido, hombre, creo que efectivamente hay mucho desconcierto, hay preocupación, porque esto afecta también, evidentemente, a democracias consolidadas. A mí me llama la atención, bueno, este año se hacen muchas conmemoraciones, pero la conmemoración de la Convención de Roma, 75 años de la firma de la Convención Europea de Derechos Humanos. A mí me parece un poco escalofriante que tenga aún el Tribunal Europeo de Derechos Humanos referirse en sus sentencias a lo que se denomina el chilling effect, es decir, ese efecto disuasorio o amedrantador de determinadas investigaciones disciplinarias, presiones diversas contra jueces, fiscales, etcétera, con la intención de hacerles desistir, rectificar en el ejercicio de sus funciones o de su libertad de expresión. Es terrible. Es terrible. En el 75 aniversario de la Convención de Roma, pero también en el primer informe de la Comisión Europea se citaba en muchas ocasiones este concepto. Por lo tanto, creo que en el horizonte es legítimo preguntarse qué está pasando. ¿Qué está pasando? Bien, y si cabe reaccionar. Hombre, desde luego las reacciones yo creo que son claras, pero y la fundamental, compromiso absoluto con el Estado de Derecho. Ese es el compromiso que tiene el Poder Judicial. Desde luego el Poder Judicial español, sin ninguna duda. Y yo no tengo ninguna duda que lo tiene también el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Prudencia también, efectivamente, respeto institucional. Al final no es un tema solo, que también lo es, no es solo una cuestión jurídica o constitucional, es también, en cierta medida, una cuestión política y de calidad democrática, lo que decía anteriormente, ¿no? Yo creo que destruir la confianza, que es la base del funcionamiento del propio Poder Judicial, destruir esa confianza en la independencia judicial sobre la base de motivaciones, bueno, que podrían ser políticas, en fin, genéricas, yo creo que constituye un ejercicio de irresponsabilidad que socava, en definitiva, las bases del Estado de Derecho, que son, evidentemente, un valor irrenunciable de la convivencia pacífica, en libertad y solidaria. Yo creo que esto es así. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dimitri. Y ahora, para finalizar, le doy la palabra a Daniel Calleja. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera también agradecer a la Fundación Ramón Areces por la invitación a esta mesa redonda, a este acto. Un saludo especial y un agradecimiento especial a Rosario Silva, a la que he admirado muchos años en su labor en el Tribunal de Justicia y a la que yo creo que todos tenemos que estar agradecidos desde el punto de vista del derecho europeo por su labor en el Tribunal y por su contribución a hacer avanzar la integración europea. Es un honor estar con Patricia y con Dimitri en este panel y es también un gran placer porque esta mañana debo decir que cuando he venido de Bruselas había una diferencia de 22 grados
a la baja respecto a la temperatura de aquí, de manera que estoy encantado de estar aquí en Madrid con todos ustedes con este buen tiempo ya casi veraniego o más que veraniego. Yo creo que el tema que nos reúne hoy, la importancia de los valores fundacionales de la Unión Europea, la importancia del Estado de Derecho, es un tema esencial. Es un tema esencial que además yo quisiera destacar la oportunidad de esta discusión. Y yo creo que se recordaba. Se han cumplido hace unos días el 75 aniversario de la Declaración Schuman. Hace 75 años empezó todo, con ese método funcionalista de integración, con esa solidaridad de hecho que se crearía desarrollando políticas comunes, como explicaba muy bien Dimitri, y con ese avance progresivo de la Unión Europea a través de una sucesión de actuaciones basadas siempre en una cosa, y ese elemento esencial, el hilo conductor. Dimitri se preguntaba cómo hemos podido pasar del carbón y del acero de las comunidades europeas, el Euratom, a lo que hoy es la Unión Europea. Pues hay una explicación. Esa explicación es el derecho. El derecho de la Unión ha sido el hilo conductor de toda la evolución de la Unión Europea a través de reglas y procedimientos comunes que vinculan a las instituciones y a los Estados miembros y que también pueden ser invocados bajo ciertas condiciones por los ciudadanos. El primer presidente de la Comisión Europea, Walter Hallstein, reflexionaba y decía: pocas organizaciones en el mundo dependen tanto del derecho como la Unión Europea. La Unión Europea no tiene ejército, no sé si lo vamos a tener pronto, pero de momento no lo tenemos. No tiene policía, no tiene poder de coerción, pero lo que tiene es un arma. Su única arma es el derecho. Es el derecho que adoptan las instituciones, que han recibido esa cesión de soberanía por parte de los Estados miembros para ejercer en su nombre, incluso en algunos casos con carácter exclusivo, esas competencias. Y ese derecho vincula a los Estados miembros, pero vincula también a las instituciones. Y yo creo que a través del derecho de la Unión pues se ha conseguido lo que tenemos hoy en día. Y entrando ya de lleno en el Estado de Derecho, las tres cosas más importantes que yo creo que se han subrayado en las intervenciones anteriores, la primera de todas es que el Estado de Derecho es inherente a la propia naturaleza de la Unión. En la sentencia famosa de los Verdes contra el Parlamento Europeo, el tribunal dijo que la Unión Europea, que las comunidades europeas de entonces eran una comunidad de derecho. Y eran una comunidad de derecho porque ni las instituciones de la Unión ni sus estados pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con los tratados. De esa comunidad de derecho, yo diría hoy que esa comunidad de derecho es hoy una unión de valores, porque son esos valores que uno se encuentra cuando abre el tratado, cuando llega al artículo 2, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, la igualdad, la solidaridad, el respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos, la tolerancia, la protección de las minorías. Esos son el código genético de la Unión Europea. Hace unos días, en la conferencia anual del Servicio Jurídico, que es una conferencia que hago yo todos los años en Bruselas, el presidente del Tribunal de Justicia hizo un símil que a mí me gustó mucho. Él dijo: si uno lee el artículo 2, ve que hay 12 valores: la democracia, la dignidad, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Esos 12 valores quedan representados por las 12 estrellas de la Unión Europea. En otros países, en otras regiones del mundo, cuando los estados se unen y llega un nuevo estado, se añade una nueva estrella a la bandera. En la Unión Europea somos ya 27, pero seguimos teniendo las 12 estrellas. Seguimos teniendo esos 12 valores, porque esos 12 valores son inmutables, son la esencia de lo que hemos construido hasta ahora. Y por eso, aunque vengan más, esos 12 valores tienen que ser respetados. Segundo elemento muy importante,
es una condición sine qua non para ser miembro de la Unión Europea. Un Estado miembro que no asume el compromiso de respetar esos valores de la Unión Europea no puede ser miembro de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia ha ido más lejos. No vale cumplirlos y luego dar marcha atrás. Y la sentencia República instituye el principio de no regresión e impide que esos valores sean simplemente una formalidad, sino que hay que respetarlos durante toda la permanencia dentro de la Unión. Este es un elemento muy importante que nos permite actuar cuando se produce una regresión respecto a los valores fundamentales dentro de un Estado miembro. Y el tercer elemento, que yo creo que es muy importante, es que esos valores, como se ha explicado muy bien, no son meros declaraciones programáticas, no son meros enunciados orientativos, sino que tienen un valor jurídico vinculante. Y esta afirmación del Tribunal ha supuesto un paso gigantesco en lo que se refiere a la protección de esos derechos fundamentales, de esos valores fundacionales de la Unión. ¿Cuáles son los instrumentos de que dispone la Unión Europea para defender y para proteger esos valores? Yo había establecido 4, pero hablando antes con Rosario creo que me he quedado corto. Así que voy a resumirles cuáles son esos mecanismos que a nivel de la Unión Europea se pueden activar cuando un Estado viola esos valores fundamentales. El primero de todos es el artículo 7 del Tratado. Este artículo tiene 2 fases. Cuando hay un riesgo de que pueda producirse una vulneración de un derecho fundamental, 1/3 de los Estados miembros, la Comisión o el Parlamento Europeo pueden, mediante un informe razonado, solicitar del Consejo que declare que esos valores se encuentran en riesgo. Es una declaración que no tiene un efecto jurídico ulterior, pero es una declaración de que hay una luz roja, que hay un mecanismo de alerta, puesto que se produce una situación de riesgo serio de vulneración de esos derechos. El Consejo decide por mayoría de 4/5 si se ha producido esa vulneración. Pero hay una segunda fase en ese procedimiento, una segunda vía, que es el párrafo segundo del artículo 7, en el cual a petición de 1/3 de los Estados miembros o de la Comisión, ya no es el Consejo, es el Consejo Europeo el que puede decidir ya no que hay riesgo, sino que se han vulnerado esos derechos. Esta decisión se hace por unanimidad sin incluir en la unanimidad al Estado miembro infractor. Es un procedimiento que tiene una naturaleza que podríamos calificar de política, pero es un procedimiento muy serio porque si se constata vulneración, el Consejo puede decidir, y esto ya lo hace por mayoría cualificada, suspender los derechos de ese Estado miembro. Incluso suspender los derechos de voto, como afirma el propio tratado en un párrafo ulterior. Este procedimiento se ha activado 2 veces. La primera vez a propuesta de la Comisión como consecuencia de los ataques a la independencia judicial en Polonia y como consecuencia de la vulneración del Estado de Derecho. La Comisión sometió un informe razonado y el Consejo no llegó a tomar ninguna decisión y después de los cambios políticos en Polonia, el nuevo gobierno se comprometió a retirar las medidas y a tomar toda una serie de acciones y la Comisión retiró ese artículo 7. Pero hay otro segundo procedimiento, esta vez a instancias del Parlamento Europeo contra Hungría, por vulneración de esos valores. Ese procedimiento se halla todavía ante el Consejo y, aunque lleva ya 7 años, y el Consejo no ha tomado las medidas necesarias, pero es un procedimiento que existe en el Tratado y que permite, en caso de vulneración grave, llegar hasta suspender los derechos de voto de un Estado miembro. Y tiene toda la lógica, porque si un Estado miembro viola los principios fundacionales de la Unión,
Eso tiene que tener consecuencias y las consecuencias las establece el Consejo a través de ese procedimiento. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, yo he agrupado los procedimientos jurisdiccionales. Ahí tengo que decir que la labor que hace el Servicio Jurídico de la Comisión, que yo dirijo, es el representar a la Comisión en los asuntos, en todos los litigios, en todos los recursos judiciales ante los tribunales europeos. Y ya hemos hecho procedimientos de infracción, se han comentado, en muchos casos por ataques a la independencia judicial, sanciones a jueces por hacer cuestiones prejudiciales, jubilación forzosa de magistrados con fines de interferencia en la independencia judicial. A través de esos procedimientos, el Tribunal de Justicia puede declarar el incumplimiento del Estado y si el Estado no toma las medidas necesarias, se puede hacer un segundo procedimiento que lleva aparejada una sanción. Dentro de estos procedimientos judiciales quiero referirme precisamente al que mencionaba Dimitri. Y ese procedimiento se produjo cuando la Comisión solicitó del Tribunal de Justicia que condenara a Polonia por la violación del Estado de Derecho, pero además pedimos medidas cautelares. Las medidas cautelares en el Tribunal de Justicia las decide un procedimiento muy sumario, pendiente sin prejuzgar el fondo del asunto, y las medidas cautelares las decide el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta del tribunal, que ordenó a Polonia que suspendiera la legislación que vulneraba la independencia judicial. Polonia se negó y incumplió la orden del Tribunal de Justicia. Y como consecuencia de ese incumplimiento, de esa violación de las medidas cautelares, la Comisión solicitó y obtuvo una sanción de 1 millón de euros de multa diaria a Polonia por cada día en el cual no suspendiera la ley. Polonia no solo no suspendió la ley, sino que no pagó ese 1 millón de euros. Luego, al cabo de unos meses, de año y medio, hizo algunas modificaciones y pedimos al tribunal que rebajara la multa de 1 millón diario a 500.000 euros, que fue lo que se decidió, y Polonia no pagó y dijo, bueno, aquí no pasa nada. Olvidaba que con arreglo a las reglas de los tratados y al reglamento financiero, la Comisión Europea, cuando tiene que hacer pagos de los fondos estructurales, puede detraer las deudas del Estado miembro. Con lo cual, en este caso, el Estado miembro sufrió, como consecuencia de todas estas deudas acumuladas, una pena, al final, una reducción de fondos estructurales de 320 millones de euros. Además de los procedimientos de infracción que hace la Comisión Europea o de las cuestiones prejudiciales o de las medidas cautelares, tenemos las cuestiones prejudiciales en base al artículo 267. Estas cuestiones prejudiciales han dado lugar a muchísimos casos porque los jueces, y no solo los jueces, cualquier persona que viera afectado su derecho, ha recurrido a través del juez nacional, que es juez comunitario, para que planteara la cuestión correspondiente al Tribunal de Justicia. Y hemos tenido numerosísimas sentencias en cuestiones prejudiciales. Hay más de 80 casos de Estado de Derecho que forman ya un corpus jurídico impresionante sobre los valores de la Unión Europea. En el caso de las cuestiones prejudiciales, han permitido al Tribunal de Justicia también intervenir eficazmente. En estos momentos hay un caso muy interesante en el cual la Comisión ha llevado a Hungría al tribunal y en el cual por primera vez invocamos la violación autónoma del artículo 2. Esto es un caso en el cual el tribunal dirá si es posible o no, porque Hungría ha adoptado una legislación. Esa legislación lo que persigue son unas limitaciones en el ámbito de la prestación de servicios, en el ámbito de los libros de texto, de los servicios audiovisuales, que, en opinión de la Comisión, persiguen una discriminación de un colectivo, de unas minorías, en razón de su orientación sexual. Como consecuencia
de esta acción. Esperamos la semana que viene la opinión de la abogada general. Ha habido por primera vez en la historia 16 Estados miembros que se han sumado a la acción de la Comisión. Cuando la Comisión hace un procedimiento de infracción contra un Estado, los demás contemplan los toros desde la barrera, porque dice, a lo mejor nos puede tocar a nosotros después. En este caso, 16 Estados miembros apoyan a la Comisión para que se condene a Hungría. Artículo 7, procedimientos jurisdiccionales, pero hay un tercer instrumento que es muy interesante y muy eficaz, que es el reglamento de condicionalidad de los fondos europeos. En virtud de este reglamento, si se produce una vulneración del Estado de Derecho que afecte al presupuesto de la Unión y que tenga una vinculación suficientemente directa y que ponga en peligro los intereses financieros de la Unión, a través de un procedimiento que está arreglado en ese reglamento, la Comisión puede proponer al Consejo que se suspendan los fondos estructurales, los fondos que van destinados a un Estado miembro. Hay un caso, el caso de Hungría. Hungría tiene el 55% de los fondos de cohesión bloqueados por violación del Estado de Derecho con afectación del presupuesto europeo. Y el año pasado perdió 1.000 millones de euros porque ya la fecha, sin haber tomado las medidas necesarias, había expirado. El procedimiento de condicionalidad se ha extendido también a otros instrumentos en los cuales la Comisión vigila que se cumpla la Carta de los Derechos Fundamentales y nos permite también actuar, y en el reglamento de recuperación y de resiliencia, donde también podemos actuar si los objetivos que se establecen en el plan nacional de cada país tienen una relación con los valores fundamentales de la Unión. En las próximas perspectivas financieras que se están discutiendo en la Unión Europea, es muy probable que se proponga un régimen de condicionalidad generalizado para dotarnos de un instrumento más eficaz para conseguir que se respeten los valores fundamentales del Estado de Derecho a través del presupuesto comunitario. Y hay un último instrumento que es un instrumento no es de una naturaleza jurisdiccional, que es el informe anual sobre el Estado de Derecho. Desde hace 3 años la Comisión anualmente hace una fotografía de la situación de cada país en lo que se refiere al respeto del Estado de Derecho. Analizamos 4 aspectos dentro de cada Estado. En primer lugar, estado de la independencia judicial. En segundo lugar, lucha contra la corrupción. En tercer lugar, libertad de prensa. Y en cuarto lugar, los contrapoderes dentro de ese Estado miembro. Todos los años aprobamos 27 informes anuales en los cuales detallamos cuál es la situación de cada país. Este año, por primera vez, también se van a incluir los países candidatos, porque si decimos que el respeto del artículo 2 es esencial para ser miembro, tenemos también que ir consiguiendo que los países candidatos vayan cumpliendo con los valores de la Unión, con los criterios de Copenhague, puesto que si no los cumplen es imposible que puedan adherir a la Unión Europea, con lo cual les vamos a incluir también. También por primera vez incluimos recomendaciones. Recomendaciones no en el sentido jurídico del tratado, sin valor vinculante, sino recomendaciones que son objeto de discusión en un ejercicio de peer review, en la cual todos los estados reciben sus informes y discuten dentro del Consejo y se puede ver los progresos de cada uno. El 60% de los problemas que ha identificado la Comisión en los últimos 3 años han sido subsanados gracias a estas discusiones entre los estados. A ningún estado le gusta de un año a otro que le señalen con el dedo, de manera que es un ejercicio también complementario y positivo que la Comisión ha desarrollado y que se hace en un ejercicio de diálogo muy importante. Recibimos durante el año muchísima información. Recibimos durante el año muchísimas peticiones, muchísimos informes
de todo tipo de organizaciones, de colectivos, de instituciones de los 27 países, y sobre esa base podemos hacer un diagnóstico muy certero de cuál es la situación de cada país en esos 4 aspectos, que son esenciales desde el punto de vista del Estado de Derecho, y sobre esa base, sin tener que llegar a los procedimientos jurisdiccionales, que al final siempre están ahí, es una forma también de conseguir que los Estados cumplan con sus obligaciones. Y voy a concluir, porque yo creo que esto es posible que todavía me quede si me queda algún instrumento, mis compañeros ponentes lo van a decir, pero yo siempre concluyo todas mis intervenciones con una frase de la presidenta Ursula von der Leyen, porque el servicio jurídico depende directamente de la presidenta. Y hay una frase que me gusta mucho de ella y que decía recientemente en un discurso. Por cierto, va a recibir mañana el premio Carlomagno en Aquisgrán. No sé si es mañana o hoy, como reconocimiento a toda su contribución a la Unión Europea. Y nuestra presidenta, von der Leyen, dice: la Unión Europea se ha convertido en una unión asentada en valores que nos unen para defender los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, valores que están consagrados directamente en los tratados. Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea tiene la misión de proteger esos valores y el sistema jurídico de la Unión. Se vale de sus competencias para velar que los Estados miembros respeten los valores comunes en los que descansa la Unión Europea y, lo más importante, para garantizar que todos sus ciudadanos puedan disfrutar plenamente de los derechos que les confiere el derecho de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que hemos dado un buen repaso al tema y tenemos unos pocos minutos si alguien quiere hacer una pregunta. Si alguien quiere, que levante la mano para que le puedan dar el micrófono. Y pediría un favor: hagan la pregunta lo más directa posible para dar posibilidad a otros que también formulen sus preguntas. Buenas tardes. Al margen de que la Unión Europea es un gran constructo que ha favorecido a los europeos y a España en particular, yo tengo una sensación de que nos falta algo, que es una Constitución europea. ¿Y por qué tengo esa sensación como ciudadano de a pie? Porque la Constitución es lo que cementa la ilusión y la emoción de los ciudadanos, que es algo que echamos de menos. Es decir, yo con las crisis actuales de Trump, de Ucrania y de Gaza he notado que los ciudadanos no nos sentimos ilusionados ni motivados por las actuales políticas y echamos de menos una Constitución. Me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. ¿Quién quiere contestar? Bueno, comienzo yo, porque es un tema que a lo mejor suscita también opiniones. Se ha intentado, hemos intentado tener una Constitución europea y no ha sido posible hasta la fecha, porque cuando se ha consultado a los ciudadanos en algunos países pues no han sido favorables a la Constitución. En ausencia de una Constitución, el método comunitario de integración ha ido avanzando y de esa comunidad europea del carbón y del acero, pasando por el mercado común, el Euratom, lo que tenemos es un tratado de la Unión Europea. Ese tratado de la Unión Europea, con sus deficiencias, con sus imperfecciones, proclama unos valores. Ese tratado también atribuye a unas instituciones, unas competencias. Ese tratado nos ha permitido dotarnos de unos mecanismos y de unos medios importantes. Ese tratado es lo que tenemos los europeos. ¿Podremos llegar más allá? Pues es posible. Esto es una historia de 70 años. Cuando uno mira 70 años con perspectiva histórica, en procesos constitucionales de otras naciones,
pues es posible que este no sea el punto de llegada final. Y yo quisiera añadir que respecto a la ilusión de los europeos, los datos que tenemos del último barómetro han ofrecido los mejores resultados en la historia de la confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones europeas. Nunca habíamos tenido los resultados que han salido ahora. Y hay una explicación. Ante las crisis, ante la situación de dificultad, pues los países se dan cuenta también de las insuficiencias a nivel nacional. Y cuando la Unión Europea ha tenido que actuar, vemos que somos más fuertes si estamos unidos. El país en el que más se ha disparado el apoyo a la Unión Europea es Dinamarca. Es posible que haya también habido factores externos que hayan influido en esa situación. De manera que el proceso de integración europea tiene que seguir y no hay que renunciar un día a tener una Constitución, si así lo quieren los ciudadanos. Pero lo que sí estamos viendo es que, con todas las dificultades y con todas las insuficiencias, el proceso sigue avanzando y el Tratado de la Unión Europea, si extraemos todas las posibilidades que encierra, nos está permitiendo hacer cosas inimaginables, desde la Europa de la salud, pasando por una Europa más integrada en relación a temas como el comercio internacional o el tema de las sanciones que hemos conseguido también hacer, o la Europa en temas de políticas comunes. Es decir, hay un ejercicio, es verdad que puede haber una cierta impaciencia. ¿Por qué no tenemos una Constitución europea? Tendríamos que tenerla ya. Bueno, nos hace falta una cierta paciencia y 27 Estados miembros soberanos trabajando en común. No es fácil el que se pongan de acuerdo, de manera que tampoco hay que subestimar lo que se ha conseguido hasta ahora. Es lo que yo diría. Muy bien. A ver, ahí al fondo. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Siento quizás ser uno de los cenizos de la tarde, pero oyendo las tres ponencias, Unión Europea, Estado de Derecho, hablando y definiendo el Estado de Derecho, bueno, pues introduciendo en el Estado de Derecho la definición cuestiones como la seguridad jurídica, cuestiones como el respeto a los derechos humanos o cuestiones como la necesaria separación de poderes, uno tiene la sensación de que hay algún Estado que otro donde esto empieza a cantar. España es probablemente uno de los países de la Unión Europea con una seguridad jurídica más en entredicho. Tenemos 27 laudos perdidos, nos empeñamos en no pagar, las instancias internacionales fallan en nuestra contra y seguimos sin pagar. Y bueno, pues digamos que la visión que tienen empresas de cualquier otro lugar de nuestro país no es precisamente el sitio donde más se respeten las ordenaciones internacionales y, desde luego, las sentencias. Por otro lado, en lo que se refiere a la separación de poderes, bueno, este es el país en el que escuchamos al presidente del Gobierno pues presumir de que la Fiscalía depende de él, ya el Banco de España depende de él, el Instituto Nacional de Estadística también. Los contrapoderes que teníamos y de los que nos habíamos dotado en España empiezan a brillar por su ausencia. Y por no alargarme más, para mí la peor de las noticias que tenemos es que los derechos humanos en España se ven conculcados, entre otros motivos, por una agencia tributaria que, como ha puesto de manifiesto un despacho de abogados extranjero, porque los nacionales no se atreven, pues pisotea los derechos humanos en España de forma constante. Son tres reflexiones que me hacen preguntarme para qué o cómo la Unión Europea puede ayudar a los ciudadanos españoles a ganar calidad democrática en este sentido. Gracias. Querría decir una cosa. Ha descrito un panorama desolador y yo no voy a ser la que diga que estamos en el mejor de los mundos. Pero piense usted cómo estaríamos si no fuéramos Estados miembros de la Unión Europea. Simplemente eso. Por tanto, gracias a Dios que formamos parte de la Unión Europea y que tenemos esa garantía que nos da la existencia de
esa institución o de ese organismo del que formamos parte. Si no, yo creo que la situación sería mucho peor. A ver, al fondo hay otro. Vamos, tenemos que ir un poquito rápido. Les pediría, por favor, que hicieran la pregunta para que puedan más gente preguntar. Muchas gracias y enhorabuena, porque yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepamos cómo funciona la Unión Europea. Muy valiente y me ha gustado mucho. Una consulta. España, cuando firma el acta de adhesión a la Unión Europea, es el 12 de junio de 1985. En ese momento se aplicaba la Constitución española, el artículo 122.3, que los 20 vocales, 12 eran elegidos por propios magistrados, 4 Senado, 4 Congreso. Reforma, bueno, la Ley Orgánica de 1 de 1980, efectivamente, los 20 vocales, 12 los eligen los magistrados, 4 Congreso, 4 Senado. El 25 de junio del año pasado, como no se ponían de acuerdo nuestros gobernantes, Vera Jourova lo que hizo fue, como nos ponéis de acuerdo, 10 vocales el PP, 10 vocales el PSOE. Entendemos que esto ha sido un retroceso del Estado de Derecho. De hecho, el CGPJ ha elaborado un informe con 2 propuestas y una de las 2 propuestas es, oiga, que por lo menos los 12 vocales de procedencia judicial, que los elijan los propios magistrados entre ellos, ¿no? ¿Esto no sería motivo para presentar, es una pregunta, un recurso directo por omisión contra el Comisario Europeo de Justicia ante el Tribunal General de la Unión Europea? No. Pregunta. Clarísimamente no. Por omisión, ¿no? No, es decir, no hay posibilidad. La Comisión es absolutamente libre de interponer un recurso de incumplimiento contra un Estado miembro, de iniciar un procedimiento de infracción. No hay ninguna obligación, ni en cuanto a cuándo, ni cómo, ni dónde, nada. Por tanto, no hay ningún tipo de recurso que uno pueda ejercitar contra la Comisión por no haber iniciado un procedimiento de infracción. Y aquí está el director general del Servicio Jurídico de la Comisión, que creo que no podrá decir otra cosa. No, confirmo lo que dice la vicepresidenta del Tribunal de Justicia, que el recurso por inacción para las instituciones es cuando la Comisión, estando obligada a adoptar un acto, no lo adopta. Y previamente hay que hacer un requerimiento, pero aquí no hay un acto que la Comisión esté obligada a adoptar. En el asunto que usted se refiere, lo que dijo la Comisión es que España tenía que hacer 2 cosas. En primer lugar, renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial. Y lo decía porque estábamos viendo en las instituciones, en los organismos de la justicia, una situación tremenda de falta de cobertura de puestos que estaba afectando al Estado de Derecho. Eso se consiguió. Hubo una mediación muy importante del comisario Reinders, que en esos días finales se presentó candidato a secretario general del Consejo de Europa, y por eso fue la comisaria Jourova la que salió en la última reunión de negociación, pero la negociación la hizo el comisario Reinders. Y la segunda cosa que dijimos en el informe del año pasado es que una vez renovado, España tenía que modificar el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos sabemos que hay discusiones, que hay proyectos, que hay consultas. Este asunto volverá a ser tratado dentro de unas semanas cuando saquemos el informe sobre el Estado de Derecho en España correspondiente al 2025. Y también verificaremos las otras cuestiones que quedaban pendientes y las nuevas que hayan surgido en las últimas semanas. Sí, simplemente, sí. Es así. Yo simplemente desde la perspectiva, digamos, interna, ¿no?, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva interna, efectivamente hay la discusión deriva de que la propia Constitución remite a la ley orgánica para la elección de los 12 vocales judiciales, con lo cual no entra a decir los no judiciales, en cambio, 4 son por el Congreso, 4 por el Senado. Es decir, son cosas diferentes. Entonces, ahí lo que establece la ley es que en el plazo de 6 meses el Consejo debía emitir un informe. Y lo cierto es que el Consejo emitió el informe en el plazo establecido,
previa petición de informe también a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y ahora, efectivamente, el tema está a nivel legislativo. Esto es lo que, en su caso, ya habrá que resolver. Pero desde esta perspectiva, tanto el Consejo como el Supremo, porque se le peticionó un informe, cumplieron en plazo, digamos, la emisión de esos informes. Bueno, y ya vamos a ir la última. Usted quería preguntar, ¿no? Sí. Si puede coger el micrófono, porque si no, no lo oirán. Sí, quería preguntar si la Unión Europea ha entrado en alguna forma en la longitud de los procedimientos judiciales. En la extensión, en el tiempo. Sí, lo que tardan. O sea, bueno, procedimientos judiciales que duran 10, 12, 15 años, al final es que se han muerto los... Si cuando se refiere a la Unión Europea se refiere al Tribunal de Justicia, la respuesta es claramente no. La media que he visto yo en las estadísticas del año pasado son de 16 meses en tramitar todo un procedimiento. Y si se tiene en cuenta todo lo que lleva consigo un procedimiento, en la medida en que tienes todas las fases procesales, en procedimiento escrito, en el caso de los recursos directos, demanda, contestación, réplica y dúplica, en el caso de las cuestiones prejudiciales, la presentación de observaciones, que todo eso hay que traducirlo a las otras lenguas de procedimiento. Al final, el tiempo que exclusivamente dedica el tribunal, es decir, a las vistas, a la deliberación y a la redacción de la sentencia, no es mucho. Por tanto, creo que el tribunal, hoy por hoy, está cumpliendo con los plazos razonables a la hora de dictar sentencia. Bueno, eso no es una cuestión del derecho de la Unión, o sea, eso es un problema interno de cada Estado miembro, y ahí yo no sé muy bien cómo están otros países, no tengo ni idea. No, bueno, vamos a ver, al final de todo esto hay ratios, efectivamente se establecen por número de jueces, por número de tal, por los meses que se tardan y tal, ¿no? Y depende también de las jurisdicciones. Hombre, yo recuerdo que aquí ha habido amparos, el Tribunal Constitucional ha dado amparo a justiciables que han visto que les han señalado asuntos, por ejemplo, en determinados juzgados de lo social, a 3 años vista, a 2 o 3 años vista. Entonces ahí sí que se ha dicho, es que esto vulnera la tutela judicial efectiva. Es un tema, evidentemente, estructural, es decir, hombre, no se trata de que se trata de que no se puede, o en ese caso no se podía, por decirlo de alguna manera, señalar antes. O algunos casos, por ejemplo, que también se han dado, es que no se establecía el señalamiento y se decía sine die, ya se señalará cuando se pueda. Evidentemente, bueno, ¿qué se requiere? Bueno, pues evidentemente una optimización de los medios y una mayor, a mi modo de ver, una mayor inversión. O sea, es evidente. No es un gasto, es una inversión. Es una muy buena inversión. Creo que es así. Bueno, ahora sí que ya llegamos al final del todo. Ya creo, bueno, usted que el pobre ha estado levantando la mano y ya con eso acabamos. Lo siento. Buenas tardes y muchas gracias por permitirme esta pregunta. Yo quería dirigirme sobre todo al señor Calleja, porque ha escrito fenomenalmente los procedimientos judiciales o prejudiciales que existen realmente para sancionar, obligar, poner en evidencia realmente a los Estados por medios económicos y otro tipo, políticos. Pero yo quería plantear si realmente, yo sé que se ha discutido la posibilidad realmente de poder expulsar a un Estado miembro por vulneración del Estado de Derecho, y si esto realmente se está estudiando a fondo o simplemente porque supondría realmente una modificación de los tratados, si esto realmente tiene algún futuro o no. Muchas gracias. La respuesta es muy clara. No está previsto en los tratados actuales la expulsión, sí está prevista la salida voluntaria. Hemos tenido un caso que es el Brexit, el artículo 50, en el cual un país voluntariamente decidió abandonar la Unión, negociamos el acuerdo de salida y negociamos el acuerdo de comercio y cooperación para las futuras relaciones con el Reino Unido.
Lo que sí está previsto, y me he referido a ello, en el artículo 7, es suspender los derechos de voto y sancionar temporalmente al país que incumple los valores de la Unión, que incumple el Estado de Derecho. Hay un procedimiento pendiente, al que me refería, que era el de Hungría. Se puede llegar a la suspensión. También está previsto que si el país corrige su situación, se puede revocar por parte del Consejo esa situación, pero en la Unión Europea la filosofía desde las comunidades europeas es que los países libremente se adhieren a un club, se adhieren a una organización, suscriben a esos valores, comparten la soberanía y trabajan con instituciones comunes para avanzar en esos ámbitos. Entonces, es un proceso voluntario, no es un proceso punitivo de yo te expulso. El artículo 7 fue una innovación, no existía, y se introdujo como un mecanismo de salvaguarda para poder, pero de la filosofía de que estamos participando en un proyecto europeísta de integración es la base esencial. Expulsión no, salida voluntaria sí, suspensión de derechos sí. Muy bien, pues quería agradecer a los tres vuestra participación en esta mesa redonda, a la Fundación Ramón Areces por habernos acogido y esperamos al año que viene que haremos otra mesa redonda sobre otro tema de la Unión. Gracias.